Queremos gobernar escuchando, que nos llamen por el nombre de pila, que nos tuteen y siempre en la línea que ellos nos digan. El reto será intentar seducir con propuestas a aquellos que no nos votaron, con medidas de equidad e igualdad, honestidad pública, estructuras de participación reales y captación de inversión nueva y renovada. Y todo ello enfocado desde una política de los cuidados, que no es otra cosa que la cultura de las mujeres y la importancia dada al valor social. Así se dirigía a los madrileños Manuela Carmena en su no discurso de investidura. Después de 24 años de gobierno del PP y mientras que Esperanza Aguirre califica de peligro para Occidente a Manuela Carmena, ha llegado una manera distinta de hacer política en Madrid. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Madrid y del significado del 24M. Para ello contamos con 5 invitados. A mi izquierda no podía faltar en Fort Apache Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Frente a él, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Tania Sánchez, de Convocatoria por Madrid. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Emanuel Rodríguez, de la Fundación de los Comunes. Encantado. Y Ramón Espinar, flamante diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar aquí. Encantado, gracias a ti. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Durante 24 años, con el PP al frente de la alcaldía, Madrid ha servido de laboratorio neoliberal a la derecha. Un modelo de crecimiento basado en el ladrillo, el endeudamiento privado, la reducción de la industria y el crecimiento de un trabajo precario son algunas de las prácticas seguidas en las últimas décadas. Además, la política pública ha consistido en la reducción sistemática de impuestos a los sectores más pudientes y en la transferencia del dinero público al sector privado a través de un sistema de privatizaciones que ha pasado factura a la calidad de la sanidad, la educación y las políticas sociales. Sin embargo, Madrid también ha sido testigo de múltiples luchas urbanas y movimientos sociales por la reapropiación de bienes comunes y la defensa de derechos ciudadanos, movimientos como la PA, el 15M, las marchas de la dignidad, las mareas o Eurovegas No. Esta noche en Fort Apache analizamos la situación de Madrid, la que ha sido la capital de las prácticas neoliberales. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Decíamos antes off the record que hay preguntas del minuto que pueden ser más sencillas. Decíamos, si tuviéramos que interpretar la victoria de Syriza en Grecia, podríamos decir la primera derrota electoral de la austeridad en Europa. Sin embargo, lo que significó el 24M en Madrid quizás sea más complejo. Bien, esa es la pregunta del minuto. ¿Qué significó el 24M en Madrid? Empiezo contigo, Manolo, tu minuto. Yo creo que el 24M en Madrid lo que significó fue una señal de una enorme disponibilidad social para el cambio. Si se hace bien, es decir, enseñó dos cosas Madrid. Enseñó que el cambio es posible, pero que el cambio es posible en un determinado formato. Y yo creo que esas dos cosas tienen mucha importancia para mí. Luego, un segundo aspecto es lo que podemos llamar la potencia que tiene las elecciones en este momento para definir espacios políticos. ¿Quién era Manuela Carmena antes de las elecciones? Pues alguien que conocían 4 rojos, 4 personas cultas, pero el fenómeno Manuela Carmena, como Ada Colau, que es diferente, es un fenómeno de masas, que se fue haciendo de masa y que si llega a durar una semana más, podría haber ganado Manuela Carmena por mayoría absoluta. Yo creo que esa es la clave. Gracias, Manolo. Carlos Enrique. Bueno, yo creo que el 24M en Madrid ha sido el rechazo de la ciudadanía a las mayorías absolutas, por supuesto, pero sobre todo a tener a un solo partido y desde luego a un partido que está aplicando políticas neoliberales que agravan la situación de la gente con poder omnímodo tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Es evidente que siguieron haciendo unas políticas que eran rechazadas por el 71% de los madrileños, pero eso no quiso decir que el 71% de los madrileños le fuera a dar esa mayoría absoluta a otro movimiento, otra formación, a otro partido. Lo que decidió es: no queremos que ningún partido, ninguna formación tenga el poder absoluto
para gobernar el ayuntamiento y la comunidad simultáneamente, y además queremos que se llegue a acuerdos para las políticas municipales y regionales. Tania. Bueno, yo comparto el análisis de Manolo, que se fija mucho en el fenómeno de Manuela y en la ciudad, que es un elemento, desde luego, indispensable del análisis de lo que ha pasado y que además conecta con toda una serie de resultados en el resto de ciudades. Pero yo creo que también hay que mirar la comunidad, porque ese Madrid global y lo que ha significado para la ciudad y o sea, para la ciudadanía, no solo es la ciudad, también es la región. Es un modelo que además ha tenido una hegemonía muy potente durante los 20 años y que ha ido creciendo en esa hegemonía. Y a ese respecto yo creo que igual que por un lado es la ilusión del cambio y la movilización y la capacidad ciudadana del cambio, también, por desgracia, es una nueva oportunidad para un Partido Popular para reinventar un proyecto hegemónico distinto, pero igual, es decir, distinto en sus formas, y hoy lo hemos visto con Cristina Cifuentes y su discurso de investidura, pero igual en la profundidad del ataque y de esa práctica absolutamente imbrincada entre el poder económico y el poder político. Manuel. Pues yo casi repetiría lo de Manolo, o sea, que lo que ha sido es una gigantesca sorpresa, no tanto porque de repente cayes en el vacío, sino porque lo que demuestra es que hay un gigantesco reservorio de capacidad de innovar, o sea, de adelantar un paso nuevo prácticamente cada semestre, cada 6 meses nos encontramos con que en Madrid sucede un acontecimiento que vuelve a cambiar las cosas. En este caso han sido las elecciones y la victoria o la cuasi victoria de Ahora Madrid, ¿no? La segunda cuestión es que el ciclo político sigue abierto y que sigue en dinámica ascendente, y eso es lo fundamental, yo consideraría. Gracias, Emanuel. Ramón. Bueno, muy de acuerdo con buena parte de lo dicho, pero creo que hay como 2 elementos encima de la mesa ahora mismo en la política madrileña. El primero tiene que ver con el hartazgo ciudadano con la corrupción del Partido Popular. El Partido Popular ha protagonizado escándalo tras escándalo de corrupción, un modelo que ya cualquiera identifica en la región como oligárquico. Creo que la victoria de Manuela Carmena tiene en buena medida que ver con el simbolismo que tiene que una jueza derribe ese modelo en el Ayuntamiento de Madrid. Pero creo que la batalla que se juega a medio y largo plazo tiene que ver con 2 modelos de región y de ciudad que es fundamental poner sobre la mesa. De un lado, uno que está agotado, que es el de la atracción de inversiones convirtiendo Madrid en un paraíso fiscal y en un lugar donde se pagan bajos salarios. Y otro que es el que tiene que ver con la regeneración del tejido productivo, con la industrialización inteligente que llamábamos nosotros en campaña, y con apostarle a que Madrid sea una región en la que se compite en salarios dignos y en derechos de ciudadanía. Esos 2 modelos están sobre la mesa y esa es la contienda que creo que se va a jugar en los próximos años. Gracias, Ramón. Hay un elemento que he hecho en falta en vuestras intervenciones y que no quita mérito ni a Manuela ni a Ahora Madrid, pero que yo creo que es determinante en el éxito electoral de Ahora Madrid, que se llama Esperanza Aguirre. Esto es una cosa que Pescansa analizaba en detalle lo que significaba eso, y os cuento una anécdota. Subiendo al avión en Estrasburgo con Pepe Blanco me decía, yo le dije a Esperanza Aguirre, si quieres ganar las elecciones, vete a jugar al golf y no hagas absolutamente nada. Vete a jugar al golf y no hagas campaña. La campaña de Esperanza Aguirre es absolutamente determinante, o sea, nos lleva al terreno que nosotros queríamos, el terreno de la polarización, que aísla al PSOE en una esquina y que básicamente hace elegir entre 2 candidatos. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver con las posibilidades que abra el ciclo. El ciclo que se ha abierto no solamente tiene que ver con voluntades colectivas de cambio y con disponibilidades para el cambio, sino con el comportamiento político de un actor, que es el Partido Popular, que asume el escenario de la polarización y las dificultades que tiene el Partido Socialista para definir una estrategia. Es decir, la situación en la que se ha visto Carmona obligado a llegar a un acuerdo que a él no le gustaba y al mismo tiempo tratando de meter el dedo en el ojo en cuanto ha tenido oportunidad con los tuits, etcétera, revela que la situación de los actores políticos en España es completamente inédita, y eso tiene que ver también con estructuras de oportunidad. Es decir, no solamente hay una explicación, digamos, que tenga que ver, bueno, con el agotamiento de un modelo como consecuencia de la crisis, sino también con el comportamiento de actores que están abriendo muchas oportunidades. Yo creo que lo que dice es verdad, pero tengo alguna duda de que sea tan determinante. Lo que señala es una cosa: Esperanza Aguirre es como la representante de un mundo que se fue, para decirlo, ¿no? Ya sus mensajes no calan en la sociedad, no tienen la fuerza del populismo de derechas que ella siempre ha representado en Madrid, de duro y neoliberal. Pero también Madrid demuestra de que nada se cae si no hay alternativa. Es decir, puede funcionar, ¿funciona la corrupción? Sí y no, depende.
¿Funciona la corrupción? Si hay una alternativa que la gente ve viable para ganarle a la corrupción. Si no la ve viable, a lo mejor funciona menos o no es tan determinante, ¿no? Yo tengo la impresión, de fondo, que la clave de lo que ha pasado en Madrid ha sido, por un lado, una lucha social enorme, vencedora, porque ha sido una lucha social vencedora, se ha conseguido frenar procesos muy avanzados de privatizaciones y demás, y por otro lado, que esa lucha social vencedora se ha podido traducir en una alternativa política que le ha dado la sensación a la gente de sí se puede, es decir, se les puede ganar. Lo que viene ahora ya es otra cosa, ¿no? A mi juicio, lo que viene es muy gordo, muy grueso y nos va a dar mucho que pensar, pero eso, para decirlo en plata, lo veremos después de noviembre, ¿no? Bayo y Ramón. Bueno, yo creo que también lo que se ha producido es, digamos, un tiro por la culata. Es decir, ellos han impuesto desde el Partido Popular unas políticas neoliberales que han creado un modelo de ciudad con ensanches inmensos, donde se ha creado barrios sin alma, donde las superficies eran inmensas, había que ir motorizado de un lado a otro, donde prácticamente no había comercio de barrio. El comercio de barrio ha sido realmente dañado gravemente por la liberalización de horarios, etcétera. Todo ese modelo neoliberal lo que ha creado también es una capa de población muy necesitada y muy golpeada por la crisis. En estos momentos en Madrid hay 1 millón de madrileños que no llegan a 15.000 euros brutos al año. Hay medio millón de inmigrantes que llegaron con la burbuja del ladrillo, que están en barrios absolutamente, Puente Vallecas, pues 60% de los jóvenes en paro. Hay el 20% de la población en riesgo de pobreza severa. Entonces, esto lo ha provocado el neoliberalismo, pero claro, esto a la hora de votar luego, estos son mayoría. Por tanto, ellos han creado la situación sociodemográfica, digamos, y económica que ha permitido que pierdan las elecciones. Porque dicen, hemos ganado las elecciones, cuando lo que han hecho ha sido perder las mayorías absolutas que han tenido durante 20 o 24 años, y las han perdido de manera que Cifuentes, y es importante, la comunidad ha tenido que repudiar esas políticas, esa herencia recibida de Aguirre y de González. En estos momentos tiene que decir, no vamos a seguir por ese camino. Otra cosa es que van a seguir intentándolo, claro, pero realmente es que ellos mismos han provocado su derrota al cambiar la socioeconomía de la ciudad. Ramón. Fíjate que en el caso de Manuela, yo creo que se produce casi una tormenta perfecta. Sucede una cosa que no había sucedido nunca en la historia de esta región, que es que el voto progresista sea mucho mayor en el ayuntamiento que en la comunidad. Eso no había sucedido nunca en esta región. Y sucede en torno a, y en eso creo que tenía razón Pablo en lo que planteaba al principio, en torno a la dicotomía entre una protagonista y una antagonista de la campaña, que son Manuela Carmena y Esperanza Aguirre, que se convierten, no porque sí, sino por el trabajo de las gentes que desarrollan la campaña de Ahora Madrid, que ha sido magnífico, en el símbolo de lo viejo y de lo nuevo, del Madrid oligárquico, corrupto y decrépito frente a la esperanza de un modelo nuevo. Pero hay, en esa campaña y en esa contienda discursiva que se juega, creo que sigue faltando un elemento que todavía no hemos sido capaces de poner sobre la mesa. Y es un elemento fundamental, y es a lo que aludías. ¿Con qué modelo se ha construido esta región y con qué modelo se ha construido esta ciudad? Yo me acuerdo mucho siempre de un monólogo en la serie The Wire de Franz Sobotka, mirando al puerto donde él trabaja, que termina diciendo we used to build shit. Nosotros solíamos construir cosas en este país y ahora nos hemos convertido en una especie de supermercado de atracción de capitales que no produce nada. ¿Cuál es el resultado de ese modelo? El resultado de ese modelo es exclusión social para capas cada vez más amplias de la población, mientras que una parte de la población que tiene que ver fundamentalmente con la gente que vive en Madrid dentro del cinturón de la M30 y en parte del noroeste de la región vive perfectamente insertada en dinámicas globales con buenos salarios.
ese modelo dual, ese modelo a dos velocidades, no lo vamos a resolver solo con el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, ni lo vamos a resolver solo con políticas antioligárquicas que se oponen a la corrupción. Necesitamos oponerle un modelo de región a un modelo que está agotado en el momento en el que la burbuja inmobiliaria quiebra y es irrescatable, porque en esta región, mientras hablamos, hay casi 300.000 viviendas vacías. No necesitamos construir más, necesitamos sustituir eso por algún modelo productivo que garantice expectativas de bienestar para mayorías sociales, porque si no vamos a un modelo como el de Baltimore y de Wire de más de un 30% de bolsas de exclusión social. Manuel. Sí, yo creo que hay una cuestión que tenemos que considerar y que es importante. O sea, que una cosa es que se haya cambiado las tornas en las elecciones y otra cosa es que verdaderamente el gobierno real de la ciudad no siga en manos de las mismas personas que estaban antes. Y luego también es importante, yo creo, que no minusvalorar esto que estamos hablando de eso que podríamos llamar el neoliberalismo de Aguirre o del PP que se ha establecido en estos años. O sea, no fue ni mucho menos una cosa vetusta, arcaica, chapucera, como muchas veces se puede ver desde fuera. Una cosa absolutamente sofisticada. O sea, una capacidad de penetrar sobre tejido social que en principio debería ser completamente ajeno a ellos, brutal. Desde migrantes hasta como parte de la comunidad gay, hasta parte de los barrios, si queremos, como más deteriorados, más empobrecidos de la ciudad, etcétera. O sea, muy complejo, muy sofisticado y tal. Y además con capacidad de generar ese espacio que sostenía al fin y al cabo la hegemonía popular sobre un territorio que puede entrar perfectamente en contradicción. O sea, le podían apoyar desde abortistas hasta parte de la comunidad rosa. Desde, si queréis, neocatólicos, católicos a ultranza, hasta liberales republicanos. Eso no se ha desmantelado del todo. Y va a ser bastante complicado que se desmantele. De hecho, hay una cuestión que es interesante. Cuando se dice Aguirre acepta el enfrentamiento, es curioso que lo acepte. Pues yo creo que ahí hay cálculo político. Primero, llamarlo no ha operado siempre el PP, siempre ha operado sobre una lógica bipartidista que ellos que tendían a monopolizar. Yo voy a ser la cara dura y luego tengo Ciudadanos que va a ser precisamente la cara amable. Es decir, va a ser la cara moderna, la derecha, si queréis, o incluso un centro derecha, pues abierto, liberal, con tintes de progres en términos culturales, etcétera. Eso yo creo que no se ha levantado y no se ha destruido. Curiosamente, también cuando hablamos del modelo productivo de Madrid, es muy difícil que esto se levante. O sea, Madrid es no solamente la capital del Estado, o sea, es la avanzadilla, básicamente, es de lo poquito que funciona en términos económicos del Estado. Básicamente porque es una sede de grandes multinacionales españolas de carácter global, un operador financiero brutal, es la quinta bolsa europea o la cuarta bolsa europea, el quinto aeropuerto europeo, todavía metido entre los 10 primeros del mundo, etcétera. O sea, es una máquina que funciona, genera pues, una dinámica económica de empleo que puede ser por una parte basura, pero por otra parte son empleos de altísima remuneración, y eso genera consensos y genera adhesiones. O sea que estamos básicamente en los primeros momentos de una batalla que se lleva estableciendo desde hace muchísimo tiempo, pero que distamos mucho de haber vencido completamente. Sí, dos partes, ¿no? Yo me voy a obsesionar mucho en el debate de hoy de no hablar solo de la ciudad, porque me parece que la figura de Cifuentes y la figura de Aguirre van a jugar papeles distintos en este proceso, y yo estoy de acuerdo con Manuel que el ciclo esté abierto. No sé si es ascendente, yo esto lo pondría en duda, va a depender de los actores. En relación con lo que preguntaba sobre la polarización que establece Aguirre, yo creo que Aguirre siempre es importante escucharla. Y lo que viene a decir Aguirre cuando reconoce ese error de campaña no es que se haya equivocado polarizando, sino que ha equivocado el objetivo de su polarización. Es decir, que se ha dirigido sobre una persona con la que tenía todas las que perder, porque era claramente el antagonismo de ella misma, y ella representaba todo lo que la ciudadanía podía estar más harta de ser. Pero han encontrado que hay muchas otras cosas sobre las que construir esa polarización. Y yo creo que en eso hay que mirar Madrid en global, porque siempre ha sido Madrid global. Y ese Madrid global que construye un modelo neoliberal donde lo más importante no es el modelo económico ni de servicios públicos, sino lo más importante es el nivel de consenso que genera en las mayorías sociales. Y no se nos puede olvidar el tiempo que se destruyó todo el cinturón rojo y toda la capacidad de desmantelamiento de una sociedad civil en una determinada línea y reinvención de una nueva sociedad civil muy a favor de obra de un determinado proyecto de sociedad. Y esto es lo que hay que, porque esto es lo que nos estamos jugando. No nos jugamos estas elecciones ni las de noviembre, nos jugamos una transformación de la sociedad. Y en esa línea hay que mirar, no a Aguirre, hay que mirar a Gallardón, que es el que inicia esa transformación de la hegemonía, y lo inicia en la comunidad, no en el ayuntamiento. Mientras el ayuntamiento juega un papel de soporte a determinados elementos económicos, pero quien lleva la avanzadilla política, y entramos en un ciclo donde todo va a ser mucho más político que de ninguna otra cosa, es Gallardón. Y se construye una hegemonía en torno a libertad, prosperidad, modernidad.
libertad, prosperidad y modernidad. Yo escucho el discurso de investidura de Cifuentes y veo un nuevo marco en torno a diversidad, estabilidad y regeneración. Y eso es lo que van a intentar construir. Y además Madrid sigue siendo, porque este país, a pesar de la cotidianidad de sus gentes, en la construcción política es muy jacobino, y por tanto Madrid va a ser utilizado como la figura de los dos polos que se van a disputar en el futuro todo. Y va a estar, por un lado, una hora Madrid, donde van a intentar hacer todo lo que llevan haciendo en un mes y van a seguir profundizando en esa disputa, y del otro lado va a estar una Cristina Cifuentes que va a ser estabilidad, diversidad y regeneración democrática con la ayuda inestimable de Ciudadanos. Y por tanto conviene que el lado que tiene que disputar esa hegemonía tengamos la capacidad de pensarnos cuando con determinadas cosas que nos parecen súper importantes para nuestras identidades y nuestras culturas políticas acabamos siendo útiles al régimen, que es lo que está en disputa. Ahí lo que dice Tania nos pone enfrente de uno de los límites fundamentales que creo que tiene el ciclo de cambio en Madrid, y es que la contienda a medio plazo de la que hablábamos antes, que es la que tiene que ver con la sustitución estructural de un modelo de región y de ciudad que ya es insostenible en términos de seguir incluyendo a grandes capas de la población dentro del modelo, va a haber gente que esté dentro, pero vamos a generar capas de exclusión social norteamericanas. Dejamos de ser un país europeo para convertirnos en una ciudad-región norteamericana con capas de exclusión social bestiales. Eso hay que afrontarlo desde una administración que es el Ayuntamiento de Madrid. En España la arquitectura institucional sabéis que más o menos tiende a que el 50% del presupuesto es del Estado, el 37% de las comunidades y el 13% de los ayuntamientos. El problema es que tenemos que afrontar el reto de la sustitución del modelo productivo desde una administración que gestiona 4.000 millones de euros al año, que es el Ayuntamiento de Madrid, con una deuda viva de casi 8.000, es decir, con muy pocos recursos, mientras que es la Comunidad de Madrid quien tiene más de 16.000 millones de euros de presupuesto anual. La palanca para el cambio de modelo productivo estaba en la comunidad, no en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento será probablemente un foco de políticas antioligárquicas, generación de material y dispositivos culturales que nos permitan dar una pelea hegemónica, pero la sustitución estructural de un modelo que necesita ser sustituido no la vamos a poder protagonizar desde el Ayuntamiento, y ese es el primer límite que enfrentamos en este ciclo. Ahora os doy las palabras. Ahí hay una cuestión fundamental, y creo que la señalaba antes Manuel, y tiene que ver con los modelos de desarrollo. Y basta conocer la experiencia brasileña para darte cuenta de que, bueno, es decir, de que ganar unas elecciones y tener que gestionar durante unos años no permite una transformación del modelo productivo, ni siquiera si tienes el gobierno del Estado, que hay fuerzas con las que tienes que entenderte. Y los brasileños lo demostraron. La clave del éxito del binomio Lula-Dilma tiene que ver con una cierta capacidad de redistribución que genera un apoyo social notable, también contradicciones, como las últimas protestas que tienen que ver, bueno, pues el surgimiento de una nueva clase media que reivindica más cosas. Vamos, el Partido del Trabajo no es capaz de revertir las tendencias que sitúan a Brasil en el mundo, y vamos, el Ayuntamiento de Madrid y ni siquiera el eventual Gobierno de España puede hacer borrón y cuenta nueva, independientemente de lo que a nosotros nos gustaría. Y eso implica, implica manejar muchas contradicciones, algo que va mucho más allá de nuestros programas de rescate ciudadano, que son una cosa muy razonable y muy loable y que está muy bien. Implica un modelo de ciudad desde los instrumentos que son pequeños, máxime cuando la Comunidad de Madrid sigue en manos del adversario. Pero hay una cosa que en eso, con los modelos de ciudad, que no nos podemos olvidar, ¿no? Y que yo creo que vincula mucho de verdad ver esto como un proyecto de transformación al que hay que contraponer otro proyecto de transformación. Todo el mundo, cuando habla de Aguirre, habla de la vinculación con Thatcher y la idea un poco de esa especie de Thatcher de andar por casa que ella quería ser, ¿no? Hay dos ejes centrales en el proceso de transformación social que establece Thatcher. Uno es la destrucción de los sindicatos como el articulador de la sociedad civil más potente y sobre todo de las clases más periféricas, y otro tiene que ver con la destrucción del poder local y la eliminación del poder local. Y esto es una cosa que ya inició Rajoy, y en esto también nos lo vamos a encontrar. O sea, en esta legislatura es cuando se va a aplicar de verdad, salvo que en noviembre haya un cambio de gobierno central, un rapto de la capacidad política de las administraciones locales a través de la ley de modernización que se aprobó. Y esto es crucial por lo que tú estabas diciendo, porque la capacidad de intervención y de transformación de las ciudades como base de una reconstrucción de sociedad civil y de nuevo modelo de sociedad, esto ya han preparado que sea acotado. Todo lo acotado que se pueda hacer, ¿no? Y en una realidad en la que el Ayuntamiento de Madrid, además, que es
bueno, dentro de que es una ley, una gran ciudad y que tiene su propio desarrollo, tiene dificultades económicas severas como para poder desarrollar todo el proyecto de inversión necesario para la transformación, para ser, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo con Ramón, que el Ayuntamiento de Madrid sea la locomotora de un proceso de transformación del conjunto de la región es mucho más complejo que para la comunidad. Ahora mismo volvemos con Manolo y con Bayo, pero antes Zapin Apache. El mapa político tan variopinto que ha quedado tras el 24 de mayo pone en peligro las inversiones económicas. Algunas declaraciones de algunos de los grupos nuevos, en particular de Podemos, son criterios de actuación política que no caben en la Unión Europea y que no caben en España. El mundo financiero mira expectante hacia nuestro país y expertos económicos, como la vicepresidenta de Moody's, avisan de la preocupación que hay ante formaciones como la de Pablo Iglesias. El mayor riesgo que existe con esta opción sería reducir el gasto público. Futuro económico de Madrid con Manuela Carmena al frente. Y este va a ser el principio de una democracia diferente. Cosas son las campañas electorales, otra cosa son los eslogans y entonces tienes que empezar a gestionar. El programa de Ahora Madrid se fue construyendo muy poco a poco, se incluyeron muchísimas sugerencias que yo lo entendía como un conjunto de sugerencias. Y en Madrid la posibilidad de que Manuela Carmena sea la próxima alcaldesa ha frenado de momento grandes inversiones. Su proyecto más urgente son medidas de igualdad social. Se calcula que 9.000 millones de euros entre el proyecto Chamartín, el proyecto Campamento, Canillejas, inversiones que tras las elecciones se pararon. A mí hacer oposición me divierte mucho. Yo empecé haciendo oposición en el Ayuntamiento de Madrid y tenga usted en cuenta que era un ayuntamiento en el que, bueno, el alcalde era Enrique Tierno, el partido de gobierno era el Partido Socialista y luego tenían el Partido Comunista, que en aquella época eran muy serios todos. Un hombre serio pero patriota, don Santiago. Manolo. O sea, yo voy a enlazar un poco lo que decía antes Manuel, que es lo siguiente, ¿no? O sea, Madrid es la joya de la corona. Es uno de los mayores centros de acumulación de capital del mundo, donde la trama ha funcionado magníficamente. ¿Qué quiero decir con esto? Desmontar Madrid significa que no lo puede hacer solo Madrid. Tiene que ser una tarea de Estado. Es decir, habría que intentar comunicacional y políticamente ligar los cambios de Madrid como antecedente y primera fase de un cambio general. Porque Madrid necesita un cambio de Estado para ser desmontado toda esta estructura de poder que es el poder mismo, ¿no? Segundo, la trama, ¿no? Está identificada bien, ¿no? Porque esa trama la han creado ellos, los que hemos estado viendo antes, ¿no? Es decir, la trama es poder económico, bajo hegemonía clarísima del capital financiero, pero el capital financiero de esta fase es el cerebro social del capitalismo, que esa, como ya lo fue a finales del siglo XIX y primeros del XX. El cerebro social del capitalismo es el capital financiero, el que articula, organiza, difunde. ¿Por qué? Porque concentran el poder y concentran el número, y son los únicos que pueden decidir. Segundo es la sumisión del poder político, una clase política raptada, cooptada por el poder. Pero luego siempre se olvida de un elemento que es clave en Esperanza Aguirre, el control de los medios de comunicación. O sea, el verdadero oposición que tendrá la izquierda, Manuela Carmena, al ayuntamiento, será de los medios de comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido de que los medios de comunicación van a ser el portaestandarte de ir, como diría yo, liquidando, demoliendo el ayuntamiento hasta llegar ¿dónde? A lo diferido, a un tamallazo diferido. ¿Y qué es un tamallazo diferido? Es señalar la ingobernabilidad del ayuntamiento y obligar a un pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista para echar a los radicales de Manuela Carmena. Es decir, ese es el diferido. Es decir, el diferido es demostrar la ingobernabilidad, demostrar el radicalismo, demostrar incapacidad un día tras otro para generar una estrategia de tensión que lleve a un golpe municipal, y eso se tendría que hacer
con una alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y diréis, ¿esto es ciencia ficción? Sí, si no se gana en noviembre. Es decir, si no se gana en noviembre, está claro que se va a debilitar enormemente el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. Vaya. Es que yo coincido con Manolo en que es clave ahora el camino hacia las generales. Y en ese camino hacia las generales, precisamente por eso tienen que poner la cara buena, la de Cifuentes, y no pueden, yo no creo que puedan realmente ahora dedicarse a hacer una maniobra tan descarada para hacer un tamallazo en diferido. Precisamente en lo del tamallazo se ha recordado de una manera excepcional por las maniobras de Aguirre en estos momentos, y la gente de repente se ha dado cuenta, hubo un tamallazo, así es como Aguirre llegó al poder, y además estaban vinculadas las grandes constructoras a las que luego se les dio recalificaciones, concesiones de externalización de la gestión de los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede ahora también es que es verdad lo que dice Manuel, que hay una global class aquí en Madrid de pudiente, con buenos salarios, porque están las sedes de las grandes multinacionales, las sedes de los ministerios del gobierno, realmente, pero esa global class, que es la que ha ocupado luego la comunidad, porque se ha ido a la americana, a los suburbios, y ha ocupado ahí grandes fincas y grandes urbanizaciones de lujo, es el 15% de la población activa. Y lo que sí que se ha creado, y tiene toda la razón Ramón, son bolsas de pobreza y una desigualdad a la americana. A la americana no. Resulta que en el índice, el coeficiente Gini, no solamente Madrid es el que tiene el más alto de toda España, pero mucho más, del 0,34 de España pasa al 0,43, que eso está al nivel de Ghana y de Madagascar. O sea, en Madrid hay unas desigualdades tan grandes que, como realmente el objetivo del Partido Popular ahora tiene que ser no perder las elecciones generales, lo que no pueden es crear un caballo de batalla contra, digamos, la ciudadanía en Madrid, porque todavía van a dar más miedo. Si hacen un tamallazo en diferido en Madrid, eso es una propaganda contra ellos de cara a las generales, y además yo no creo que el PSOE quiere ganar las generales, y si hiciera algo así en Madrid los tendría muy mal de cara a las generales. Manuel, después Tania, después... O sea, yo estoy de acuerdo que aquí en Madrid se juega básicamente la batalla por el Estado, por lo menos hasta noviembre. Luego veremos cómo eso se puede, ¿no?, cuál va a ser el significado de Madrid. Pero sí hay una cuestión que creo que es importante antes y después de las elecciones de noviembre, y es recordar cómo gobernaba Aguirre. Aguirre, como buena lectora de los neocon yanquis, lo que ha gobernado es básicamente manteniendo la iniciativa constantemente. O sea, creo que ningún político de izquierdas todavía se ha atrevido a decir, esto lo desobedezco, esto de la ley de dependencia, es que no lo voy a hacer, esto del IVA, bueno, ya veremos esto cómo lo aplico yo aquí, lo del IRPF, me reservo el derecho para hacerlo como quiera, ¿no? O sea, eso es increíble, o sea, la capacidad que haya tenido de leer las leyes, de desobedecerlas, de generar nuevas realidades, de jugar con campos a veces opuestos, diferentes, etcétera. ¿Y cómo lo ha conseguido? Eso yo creo que es la pregunta clave. Porque realmente cualquier proyecto que sea de innovación o de alternativa, cualquier proyecto de gobierno que sea de alternativa, tiene que pensar en esas mismas claves. Lo ha conseguido básicamente generando una base social increíble. Y jugando con ella. Y jugando al margen del propio gobierno. Es decir, yo creo que en Madrid existe el sustrato para que eso pueda operar y pueda funcionar. De hecho, en Madrid, si queréis, retomando un poco lo que tú comentabas, ¿no?, Madrid es uno de los grandes centros de acumulación de capital a nivel global, obviamente. Si consigues aplicar aquí o construir una política de alternativa en Madrid, es como que luego algo que te pueda hacer valer también en Milán, en París, en Londres, en Nueva York, o por lo menos puede inspirar, ¿no? O sea que eso es bastante importante como a nivel global. Pero si se consigue la vía para conseguir eso, es básicamente como buscar un espejo de cómo lo ha conseguido la propia Aguirre, ¿no? Y lo que decía es que existe un sustrato para eso. O sea, que Madrid ha sido también la capital de la protesta, que eso es algo que nos olvidamos. O sea, que si durante un tiempo uno podía estar fascinado con lo que ocurría en los años 80 en el País Vasco, o en los 90 en Barcelona, a día de hoy claramente es Madrid la que lleva la iniciativa. Es un lugar donde sucede el 15M, es el lugar donde realmente el periplo del 11 al 13 de marzo, que acaba con el gobierno de Aznar en el 2004, es Madrid, donde eso se produce. Y es el lugar donde han sido las mareas, la capacidad precisamente para obtener conquistas, etcétera, tal cual. ¿Y por qué el cambio? ¿Y por qué se produce la derrota? La cuestión es, ¿cómo se consigue que eso se active en paralelo a una iniciativa de gobierno que tiene que ser valiente y capaz?
Esa es la clave del asunto. Claro, pero es que este es el debate. A mí me interesa mucho que saques este debate porque cuando tú dices Madrid es la capital de la protesta y el último debate que tuvimos aquí sobre Madrid previo a las elecciones también hablábamos de eso, ¿no? de la fuerza social que ha generado la posibilidad del cambio. Esto es imprescindible. Ahora bien, el resultado de Manuela, yo creo que todos podemos, si somos sinceros en esta mesa, decir que ha trascendido con mucho eso. Igual que lo que generó el 15M, digamos el terremoto político que supone el 15M, trasciende con mucho al activismo social de la ciudad de Madrid y del conjunto de su región. ¿Qué quiero decir con esto? Con que cuando las vanguardias de las movilizaciones quieren jugar en una cultura en la que llevamos 30 años siendo oposición, a veces juegan a ser, insisto, funcionales al sistema. Y creo que esa es la clave. Cómo tú utilizas o cómo tú consigues que la fuerza movilizadora que se ha generado tenga la capacidad de incorporar a un proceso de transformación a las mayorías sociales. Porque si no, estaremos cómodos generando movimiento y poniéndole deberes a los concejales y a los gobiernos nuevos, pero no estaremos dando la batalla contra quien hay que darla, que es el poder mediático, que va a señalar claramente. A mí me llama poderosamente la atención que frente a un activista de los movimientos sociales de desobediencia, que es Ada Colau, y una jueza con una trayectoria intachable como jueza, a quien estén persiguiendo es al modelo que representa Manuela y no al modelo que representa Madrid. Y es por lo que tú dices, porque es Madrid donde se va a dar la gran batalla. Pero ojo que no seamos nosotros conscientes de que esa es la gran batalla. Y voy a volver a insistir una vez más. Frente a lo que puedan construir de lo que significa el gobierno en Madrid y sus soviets, muchas comillas a lo de los soviets, va a estar una Cristina Cifuentes que hoy ya hablaba de un impulso económico que, ojo con, que no se puede recuperar la situación económica de la región. No para las condiciones de vida de la burbuja inmobiliaria, pero creo que todos somos conscientes de que la capacidad de acoplamiento o de acostumbrar a la gente a las condiciones de precariedad pueden llegar a ser muy elevadas y lo hemos visto en distintos lugares del mundo. O sea que el sostenimiento de la rebelión ciudadana por las condiciones materiales adversas va cayendo porque la gente asume como normal determinadas condiciones de precariedad. Es que yo creo que el motor del malestar no han sido las condiciones adversas objetivas, sino la percepción y la frustración en clave muy generacional de aquellos que habían visto o que no han visto satisfechas las promesas que les habían hecho. La frase esta de somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres. Será verdad o mentira, pero se ha hecho verdad política. En todo caso, a mí lo que me tiene preocupado, al hilo de parte de lo que discutíamos antes y de las posibilidades de agencia que tiene el Ayuntamiento de Madrid, de las posibilidades de transformación que hay desde el Ayuntamiento de Madrid, es que hasta ahora nosotros llevamos fundamentalmente desde el 15M poniendo sobre la mesa discusiones tácticas. Discutimos de táctica política para asaltar o no las instituciones, de cómo organizar el apoyo social a uno u otro proyecto. Y ahora que nos toca gobernar instituciones, estamos en el momento de la estrategia. Y el problema es, ¿estamos en lugares desde los que desarrollar una estrategia y la tenemos lo suficientemente clara y compartida como para que nos vaya bien? Y a mí esto es lo que me tiene preocupado. Porque lo que ha pasado aquí fundamentalmente, y la región de Madrid es muy buen ejemplo para lo que ha sucedido en el conjunto del país. Lo que ha habido fundamentalmente ha sido una acumulación grande de capital a partir de las rentas del trabajo y que tenía que ver fundamentalmente con la industria y con los cinturones, el cinturón del sur y el corredor del Henares, que se ha transferido hacia rentas del capital, hacia un modelo que tiene que ver con la acumulación de capital atrayendo capitales. Hemos pasado de ser una región industrial a invertir ese capital acumulado por la región industrial en la atracción de capitales extranjeros y la conversión de la ciudad en una ciudad prácticamente que es un gran distrito financiero. Lo que tenemos delante ahora es, insistimos en ese modelo, que es un modelo que está quebrado y agotado para grandes capas de la población, o nos venimos a un modelo, que es el que creo que nosotros debemos proponer, que corte con la dinámica de redistribución inversa, de distribución de la riqueza, de las rentas del trabajo hacia las del capital, para generar un modelo de atracción de más capitales, pensando que si viene mucho dinero algo le tocará a todos. Vamos a un modelo de redistribución que genere inversión, desarrollo
y capacidad de generar tasas de retorno para el Estado, para generar un modelo de competitividad a través de salarios altos o no? Esa es la cuestión fundamental que tenemos sobre la mesa, y desde las instituciones que gobernamos tenemos muy difícil afrontarlo. El problema es que se nos está pasando el tiempo de la táctica, viene el de la estrategia, y estamos ante un panorama que vuelve a ser inquietante. Es mucho mejor que el que teníamos hace unos años, pero no deja de ser inquietante, y no son preguntas que nos podamos dejar de hacer. Todo lo contrario, necesitamos afrontarlas. Yo ahí, un poco, la pregunta que yo te hacía, ¿no?, que en parte tú la respondías, ¿no? A mí, en general, esto que digo es una putada, pero lo pienso realmente, creo que es constatable, es que la pobreza y la exclusión no son grandes enemigos del neoliberalismo. Es decir, que se puede perpetuar el modelo con el 30% en exclusión. Y con un 40%. No hay problema en eso. ¿Dónde está el problema de Madrid? En las capas medias. O sea, el problema de Madrid es que lo que hace de detonante del cambio en Madrid es la insurrección de las capas medias en un proceso de proletarización. Las promesas incumplidas del neoliberalismo, se puede decir. Y eso es lo que ha funcionado. Y luego, lo pongo como dato, es cómo conseguimos unir esas capas medias con el sector excluido y movilizarlo. Muchas veces es más difícil movilizar el sector excluido que las capas medias, por muchas razones. Y luego una segunda cuestión de estrategia que tú decías, ¿no?, que es la siguiente. O sea, lo que puede hacer un ayuntamiento económicamente ahora será muy poco. Luego, ¿cuál sería la estrategia que tiene que ver con el aguerrismo inverso, ¿no? El ayuntamiento debe de ser una maquinaria de organización del conflicto. Es decir, yo creo que la clave de un ayuntamiento de izquierda hoy, en las condiciones de intervención política, porque todos los ayuntamientos están intervenidos política y económicamente por el poder, la única manera que tiene el ayuntamiento es una democracia radical que empodere a la gente y que organice conflictos, que continuamente la sociedad cambie, porque la sociedad se protagoniza el conflicto, protagoniza las luchas, empodera a su vez el ayuntamiento lucha contra los poderes y se va generando un círculo virtuoso, ¿no? Pero es que hay un elemento, o sea, cuando apuntáis las clases medias, que son clases populares en este momento, o sea, eso lo expliquéis muy bien vosotros en el libro, esto de las clases medias es más una concepción ideológica de autoproyección, que tiene que ver con el proceso de modernización de España, con el éxito final de la transición en los años 80 y con unas clases medias que se creyeron la promesa del consumo vinculada a la época de la gestión del Partido Popular. Y seguramente Podemos es el resultado, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente de la frustración de las expectativas de esos sectores medios, que son los que llegan al 15M, que ahora se ven como clases populares. Y nosotros tenemos clarísimo lo que hay que hacer de aquí a las elecciones de noviembre. El problema es lo que viene después, y eso tiene que ver también con lo que puede hacer el ayuntamiento, que es cómo alimentas en términos culturales a esos sectores. Si, digamos, trabajar políticamente con la frustración de aquellos que consumían y ahora no pueden consumir, digamos, está relativamente inventado. El problema es que ahora hay que trabajar en medios de comunicación, en políticas culturales, hay que crear bases sociales que no van a permanecer permanentemente en ese estado de frustración. Es decir, cuando nosotros decimos somos el resultado de la excepcionalidad, nuestro aspecto, nuestra estética, nuestro tono, es el resultado de una ventana de oportunidad que se abre en el muro y que no puede durar necesariamente. Dentro de 4 años, si a Carmena le ha ido bien, el perfil del votante no será como el votante de ahora. Es más, seguramente el perfil de los dirigentes de lo que hoy es Podemos como la fuerza del cambio tendrá que ser necesariamente distinto, porque los momentos de excepcionalidad duran lo que duran, y eso tiene que ver con políticas públicas. Había una cosa que nosotros hemos dicho en este programa muchas veces, era como esa tontería de que la sociedad no se cambia desde las instituciones. Precisamente desde las instituciones es desde donde se cambia la sociedad. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid han tenido mucho más peso a la hora de configurar el sustrato subjetivo de la gente que todas las iniciativas en términos de contrapoder que se podían construir desde fuera. Es desde la institución desde donde se cambian las cosas realmente importantes, y ahí es donde tengo más dudas de que la hoja de ruta pueda ser coherente. Claro, yo creo que la clave es esta, es decir, es desde las instituciones desde las que se cambia la sociedad, yo no tengo duda. Ahora, desde las instituciones
Yo creo que uno de los problemas que aprovechó el Partido Popular para hacerse mayoritario y hegemónico en Madrid tenía que ver con unos partidos de la izquierda que decidieron que las instituciones no servían para seguir transformando la sociedad, sino que le tuvieron miedo a la gente una vez que estuvieron en las instituciones, y que convirtieron las instituciones en una especie de empresa de servicios que garantizase un bienestar generalizado en lugar de un motor de transformación estratégica. O no ir muy lejos, o sea, lo que cantaban los refrescos de podéis tener movida hace tiempo promovida por el ayuntamiento. Es como podéis tener a Tierno, a Barranco o al que haya. Es que se han construido unos mitos de los años 80 en Madrid. O sea, que es terrible decir esto en un programa, pero nos hemos creído unas idioteces sobre lo que representaba la izquierda en Madrid en los años 80 que eran mentira. La izquierda en Madrid fracasó. O sea, el éxito del Partido Popular en Madrid es el resultado del fracaso de la izquierda. Claro. Es el Partido Socialista el que crea las bases para que en España arrase Aznar. Claro, pero a eso voy, efectivamente. Desde las instituciones, en lugar de hacer una apuesta de recuperación de una ciudadanía activa permanentemente, que eso implica asumir que tú desde la institución eres parte del conflicto, a veces para liderarlo en frente de poderes económicos, y la institución es la representación del poder popular y del poder democrático, pero a veces también para ser mediador o para ser objeto de los conflictos, y que uno no puede empezar a tenerle miedo a la sociedad, que es lo que yo creo que ha pasado en el Partido Socialista. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estrategia, yo no estoy de acuerdo con Ramón, creo que hay que abandonar la táctica y empezar a hablar de la estrategia. Hay que partir de un elemento, que no estamos en los años 80, ni siquiera en los 90. Estamos en un momento político en el que, al menos en el ciclo corto, hasta que pasemos diciembre, la batalla no está vinculada a las instituciones que hoy se acaban de liberar. Y deliberar, y digo bien, la batalla hoy está en si triunfa el modelo democrático y el modelo del poder popular y las instituciones revertidas como representación de ese poder institucional, o si triunfa el modelo del poder económico manteniendo el manejo. Y en eso es en lo que yo me refiero, que la institución tiene que ser capaz de articular y de ponerse al frente de la articulación de los conflictos, pero también desde una comprensión política de los actores movilizados en torno al ciclo en el que estamos viviendo, el momento en el que estamos viviendo y los niveles, digamos, de aprete o de exigencia de no saltarse los pasos. Uno no puede pretender que la simple llegada de 21 concejales al Ayuntamiento de Madrid ha supuesto una transformación inmediata de todo lo que allí hay. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Ramón, tu minuto. Bueno, discutíamos antes por dónde empezar a abordar desde las instituciones la intervención, y había como una dicotomía con la que yo no estaba de acuerdo, que era la de, por un lado, la que tiene que ver con la movilización cultural, y por otro lado, lo que tiene que ver con, digamos, afectar a la estructura social y económica de la región. Creo que vivimos en la región de Telemadrid, del espacio audiovisual de los 13TV y de los Intereconomía, y eso está claro que genera o que ha generado una proyección mediática y popular de la derecha, y de la peor derecha de este país, que es indudable. Pero a mí lo que más me ha interesado de todo lo que ha dicho Manuela Carmena desde que es alcaldesa es: vamos a acabar con las concesiones de servicios a grandes empresas y con los contratos integrales, porque ahí está donde, además de culturalmente, somos capaces de impactar estructuralmente en el cambio en esta región. En la medida en que se generen pequeñas empresas, pequeñas cooperativas y actividad económica vinculada al cambio, seremos capaces de generar cambio. Manuel. Yo me quedo con lo de Manolo. O sea, que básicamente, creo que si te interpreto bien, es tomar el ayuntamiento, convertir el ayuntamiento en un campo también, un escenario de una batalla política que se está produciendo de forma capilar en toda la sociedad. También me quedo con algunas cuestiones de Aguirre. O sea, que Aguirre ha podido gobernar precisamente porque ha generado en torno a sí un montón de actores que son autónomos respecto a ella. Y eso es lo alucinante. O sea, que sea capaz de asumir como que hay un campo plural, no de la peor derecha, sino de la más inteligente, de la más plural, de la más capaz, de lo que le ha permitido básicamente tener iniciativa, y que esa institución se convierta básicamente en un motor de cambio. Porque eso es lo paradójico. O sea, que si Aguirre lo que consigue es básicamente convertir la institución en algo que no estaba previsto, que es no simplemente ser un espacio de regulación de un conflicto que se produce aparte de la institución, sino convertirlo en un actor político real. Claro. Eso es cómo se le da la vuelta. Esa sería, yo creo, que la clave fuerte. Vamos. Gracias, Emanuel. Tania.
Bueno, yo voy a insistir una vez más en lo que insisto en todo el programa, ¿no? Que es la contradicción entre la disponibilidad de la institución Ayuntamiento de Madrid y un proyecto de cambio que puede ser motor de transformación y de punta de lanza de todo, y la realidad de una Comunidad de Madrid donde sigue teniendo el Partido Popular el poder, y reforzado además por un Ciudadanos amigo, y por tanto yo señalaría esa disputa, el asumir todos los actores que el momento en el que estamos es una disputa muy política, mucho más que elementos de gestión o que de bienestar, es una disputa política por un nuevo sentido común, y que en esa disputa política estamos en la contradicción entre si triunfa una nueva institucionalidad donde los ayuntamientos pueden jugar el papel de transformación y de recomposición de una sociedad civil distinta y que genera una nueva sociabilidad, o triunfa, digamos, la farsa que supone Cifuentes con respecto a la primera vez que sucedió esta historia, que fue Gallardón. Gracias, Tania. Bayo. Yo creo que es muy importante, como habéis dicho, la decepción de las clases medias con las soluciones que les iban a proporcionar después del hundimiento del ladrillo. Es decir, Eurovegas ha fracasado, la apuesta por los Juegos Olímpicos costó miles de millones y no sirvió tampoco para ello, y la gente está empezando a ver que por ese camino no se puede ir. Que el ayuntamiento tiene la posibilidad de volver a dar la voz a las asociaciones de vecinos, de recuperar muchísimas organizaciones de la mujer, de la juventud, que fueron laminadas por el ahorro de Gallardón y de Aguirre desde la comunidad. Evidentemente eso tiene una capacidad movilizadora muy grande, porque el ayuntamiento no está tan atado de manos en sanidad y educación como está el presupuesto de la comunidad. Por tanto, sí, yo creo que el ayuntamiento se puede convertir en el catalizador de los movimientos ciudadanos. Gracias, Bayo. Manolo. Yo creo que estamos ante el agotamiento del discurso y del modo de gobernar del PP a nivel global, tanto a nivel del Estado como en la Comunidad de Madrid. Segundo, no del neoliberalismo, sino del modo de gestionar neoliberalismo que ha hecho el PP. Claro. Segundo, cuando hablamos de esto hay que hablar inmediatamente del Partido Socialista. La clave es la operación Pedro Sánchez, es el equivalente en el PSOE de la operación Felipe VI. Es decir, es la sucesión ordenada para una nueva visión del neoliberalismo, un segundo impulso o un tercer impulso del neoliberalismo, esta vez ya encabezada por el Partido Socialista. Al final, lo que vamos a tener en Madrid y en toda España de aquí a noviembre es si restauramos o realmente cambiamos. Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias a los 5. Volveremos a vernos la próxima semana, aquí en Fort Apache.